Alabado sea tu glorioso nombre, Padre. Exaltado sea tu glorioso nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad, gracias por tu poder. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias en el nombre de Jesús. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias, precioso. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos, Padre, del remanente, Padre, y de los que escuchan esta enseñanza, Padre, de la Caña Cascada. Permítenos entonar una estrofa más de la Caña Cascada, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Guíanos, danos espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, para hablar, Señor, con denuedo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén a todos, amén a todas. En el nombre de Jesucristo le damos gracias. Y aquí vamos, hermanos, damos gracias a Dios. Ya saben, tu hermano Estela está aquí en casa. Ya este día ha estado más tranquilo. Y nosotros también, bendito Dios. Perdón, hermano, yo creo que necesito descansar más. Aleluya, seguimos adelante, hermanos. Jesús está lavando los pies a los discípulos en el capítulo 13. Se me fue, hermanos, ir por la guitarra. Yo creo que mañana temprano, mañana voy a ir por la guitarra para cantarle al Señor. Y el día de mañana, hermanos, por la mañana, tengo que llevar a mi Estela a laboratorios. Les aviso si puedo transmitir a las 9 de la mañana. Yo creo que para las 9 de la mañana ya estaremos aquí, con el favor de Dios. En el nombre de Jesucristo. Que sea el nombre del Señor bendito. Entonces mañana en el discipulado probablemente no estemos a las 8 de la mañana, pero a las 9 de la mañana quizás, o si llegamos antes de las 8, o antes de las 9, perdón, empezaremos con el favor de Dios. Así que les aviso, hermanos, en el nombre de Jesús. Entonces seguimos adelante, hermano, dando gracias a Dios. Jesús está lavando los pies a los discípulos, hermano. Y Jesús les dice, después de que les ha lavado los pies, en el versículo 12, les dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que os he hecho? Qué privilegio, hermanos, que Jesús le lave los pies a sus discípulos. Pero les pregunta, ¿saben lo que os he hecho? O sea, porque no entendían. Jesús quería que lo entendieran. O sea, lo que yo hago ahora, le dijo un poquito antes, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Porque Jesús lo iba a llenar con el Espíritu Santo para que pudiera actuar como Jesús precisamente. Y ese es el propósito, hermanos. Enseñarnos las cosas antes que sucedan para que cuando sucedan sepamos que ya no los había dicho.
Y Jesús les dice, ¿saben lo que les he hecho? Y él mismo les dice, ustedes me llaman Señor y se está en el nombre de Jesús en Dios, que no se corte. Padre, glorifica tu nombre, te ruego, para que no se corte esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret cancelamos todo estorbo, Señor, y que fluya el Internet sin impedimento, Padre, para que tu nombre sea glorificado en esta enseñanza, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Tuvimos 4 intentos de se cortara la transmisión. Así que gracias a Dios ya está otra vez funcionando. Que Dios nos conceda que no se corte. ¿Saben lo que os he hecho? Les dice Jesús. Sí, sí, hermanos, se está cortando, pero es aquí. No es allá con ustedes, es aquí. Es aquí. Vosotros me llamáis a Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy, les dice Jesús. Y entonces les dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aleluya. Amén, hermano. Mañana sí tendremos, si Dios nos concede, discipulado. Aleluya. Damos gracias a Dios. Me está informando mi esposa que mi hija Lucero la va a llevar. Van a ir ellas, entonces yo me voy a quedar a transmitir, hermanos, en el nombre de Jesús. Así que sí, nos vemos el día de mañana. Dios le pague a mi esposa y a mi hija. Ellos se van a mover mañana. Amén. En el nombre de Jesús. Y les dice, pues, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen bien porque lo soy, dice Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado. ¿Hay alguien en casa? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Paz de Cristo, hermano. ¿Qué nos está enseñando el Señor ahí? Él es el Señor, pero Él toma forma de siervo. Les está enseñando, hermanos, que la única manera de señorear, nos está enseñando que la única manera de señorear es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es negarnos delante de la gente a ejercer autoridad sobre los demás. Porque la autoridad de Dios no es para mandar. La autoridad de Dios es para servir. Por eso les dice enseguida el 16, les dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Fíjense en lo que dice, el siervo no es mayor que su Señor. Hermanos, paz de Cristo. Él, siendo el Señor, toma forma de siervo y lava los pies a los discípulos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Por favor,
¿Qué quiere decir esto? Que Él, hermanos, no nos mira como siervos, no nos mira como esclavos. Que para Jesús no somos un miembro más de la iglesia, que para Jesús no somos un número más de la iglesia, que Él nos mira en un rango diferente. Y Él nos pone el ejemplo para que nosotros aprendamos a mirar a los demás en un rango diferente, no inferior, sino superior a nosotros mismos. ¿Cómo vas a amar? ¿Cómo vas a amar a tu esposa? Si tú la consideras nada más como tu ayuda. Por eso yo les decía a la hermana Marta de Piedras Negras, les decía, es que nunca había participado, decía, ustedes lo pueden hacer en casa. El esposo le debe lavar los pies a la esposa, y cuando el esposo le lava los pies a la esposa, la pone en el mismo rango que él, como Dios los hizo, varón y hembra los hizo. ¿Y por qué es necesario lavarle los pies? Para que no camine, hermanos, hacia cosas equivocadas, para que su mente siempre tenga cosas limpias. Y para que tenga luz en los pies, para que tenga lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para que tenga la palabra de su esposo como autoridad y para que tenga la palabra de Cristo como su autoridad. Porque es necesario que tengan, hermanos, lavados los pies. Mire, hermano, cuando Dios apareció a Moisés, ¿qué le dijo el Señor? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Cuando el Señor apareció como el capitán de los ejércitos de los escuadrones celestiales a Josué, aquel varón con la espada desenvainada, le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Hermano, paz de Cristo. Mira la importancia de tener los pies lavados, hermano Manuel. Cuando el Señor Jesucristo viene a tu encuentro, no te dice quita el calzado de tus pies. Él viene a tu encuentro porque tus pies están limpios. Ya no necesitas quitarte el calzado. Hoy todo el mundo dice, pisar en la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Eso era en el Antiguo Testamento. Eso era para los israelitas. Nosotros no queremos un territorio, hermanos, por amor de Dios. Por amor de Dios, no deje que lo influencien, no lo influencien con enseñanzas que hacen una herejía. La tierra que nosotros pisemos no va a ser nuestra, nuestra herencia está en los cielos. ¿Hay alguien en casa? ¿Alguien puede entender esto? Que no tiene que quitarse usted los zapatos, porque el lugar que está pisando es santo. No, hermano. El que es santo es usted. Porque Dios lo escogió a usted para poner su espíritu, y su espíritu lo santifica. El espíritu del santo. Y cuando usted se para en un lugar, usted santifica el lugar. Porque no porque sea usted, sino porque Jesús está en usted. ¿Qué es mayor? ¿La ofrenda o el altar? El altar que santifica la ofrenda. ¿Y quién es el mayor? ¿El que está en el altar?
Por eso es necesario lavarnos los pies. No que yo me bañe y me lave, sino que otro me lave los pies y yo le lave los pies a los demás. ¿Por qué? Porque eso a mí me va a mantener en una actitud de servicio, no en una actitud de gobierno. No, aquí yo mando, aquí Dios me puso a mí, soy el único que lo puede llevar a las fuentes de las aguas. No, hermano, eso se llama anarquía, eso se llama soberbia, eso se llama altivez, eso se llama prepotencia, eso es animal, eso es terrenal y eso es diabólico. ¿Hay alguien en casa? Por eso, ¿qué tan importante es que el esposo le lave los pies a los hijos, el papá? ¿Qué tan importante es que el pastor le lave los pies a la congregación? Es el Cristo el que le lava los pies a los discípulos. ¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús les dice, de cierto os digo, versículo 16, el siervo no es mayor que su Señor. Pero el Señor les está enseñando que la gente que está a tu lado no es sierva tuya, que tú eres el siervo de ellos. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Recibe revelación. Porque si no hay esa revelación en tu corazón, siempre vas a querer mandar. Siempre vas a querer decir lo que se tiene que hacer. Aquí yo soy la cabeza, aquí yo mando. No, hermano. La cabeza no está para mandar. La cabeza está para amar, para servir, para proteger, para guiar, para cuidar, para aconsejar, para enseñar, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Hay alguien en casa? Todo tiene su tiempo. Escuche, otra vez voy a repetirlo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué? Yo el Señor y el Maestro se los lavo a ustedes. Y les dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y aquí el Espíritu me remite a San Juan capítulo 5, 19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y a 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un embajador no está facultado para hablar sus propias palabras, para expresar sus propias ideas, para expresar su conocimiento. Un embajador está
dispuesto para hablar en el nombre del que lo envió. ¿Hay alguien en casa? Aleluya. Cristo estaba como embajador aquí en la tierra. ¿Embajador de quién? De su Padre. Entonces Cristo del Padre recibió que Él debía lavarle los pies a sus discípulos. ¿Para qué? Para exhortarlos, hermanos. Es decir, para darles vida, para darles ánimo, no para hacerlos sentir más importantes. Porque ahora iban a tener un rango, llamados apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Entonces, nosotros debemos entender todo esto de la manera que Jesús lo está explicando. No tiene vuelta de hoja. Por eso dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Ahora bien, yo pregunto, ¿quién es el Señor? ¿Tú o Cristo? ¿Hay alguien en casa? Cristo es el Señor. Ahora, si Cristo decide venir a vivir con mi esposa, entonces, ¿cómo voy a tratar a mi esposa? ¿Cómo debo tratarla? Maridos, dice el capítulo 5 de Efesios, el versículo 22, 23, Efesios 5, 22, 23, dice de la siguiente manera, hermanos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como el Señor. ¿Por qué? Si es bien enojón y bien gruñón, sí, pero tiene el Espíritu Santo. Ay Dios, sigan conmigo. Pero también el 25 tiene un consejo para los maridos. Tiene un mandamiento, no un consejo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hay alguien en casa? ¿Y qué no le lavó los pies a los discípulos Jesús? ¿Por qué se entregó por ella? Porque pobrecita, no sabía. No, hermanos, la iglesia no estaba todavía en el plano natural, estaba en el plano espiritual. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué tengo que amar a mis hijos? Porque el Espíritu de Dios está en mis hijos. Y mis hijos son santos. Pero fallaron. Mis hijos son santos. El problema es que tú tienes ideas preconcebidas de conceptos que te metieron en la iglesia. Y no entiendes el amor de Dios. Que Él no vino a condenar, sino que vino a salvar, a dar su vida en rescate por nosotros. ¿Hay alguien en casa? Por eso, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Y cómo sabes tú si mañana Dios no va a enviar a aquel que te hizo un daño?
y te ofendió. Pero lo que dice Jesús, por ejemplo, ¿en qué consiste, hermano? En que el siervo no es mayor que su Señor. Porque dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, yo tengo que lavarle los pies al que me va a negar. Jesús no le lavó los pies a Judas. Porque ya se había ido Judas, pero si todo hubiera estado ahí, se los lava. Aunque no estaban limpios todos, dijo. Porque sabía quién lo iba a entregar. Pero todos lo iban a abandonar. Y Pedro lo iba a negar. Mas sin embargo le lavó los pies. ¿Por qué, hermano? Porque los propósitos eternos que Dios tiene para una persona, aunque lo vaya a negar, aunque le vaya a fallar, no pueden ser cambiados. ¿Hay alguien en casa? Jesús escogió a las 12, no fue al azar. Él pasó la noche orando. Y Dios le indicó quiénes eran los 12. Y uno de ellos era diablo. Me da risa cuando veo, pastor, trabaja con los que quieren. Ninguno quería. Y Jesús trabajó con ellos. ¿Eso qué indica? Que damos consejos en la carne. Y cuando damos consejos en la carne es porque andamos según la carne. Y cuando queremos hacer el bien según la carne, encontramos una ley. Hacemos lo malo. Cuando quiero servir en la carne, termino echando a perder la obra de Dios porque encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y yo queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. ¿Por qué? Porque encuentro que el bien no está en mí, en mi carne. El bien está en mi espíritu, no está en mi carne. Cristo está en mi espíritu, se unió a mi espíritu, no se unió a mi carne. Tiene un pleito entre mi espíritu y mi carne. Y si yo quiero servir en la carne, hago lo que Dios nunca va a aprobar. ¿Hay alguien en casa? ¿Un grito de júbilo? Por eso Jesús dijo, si ustedes saben estas cosas, si entienden lo espiritual, ustedes van a ser felices si ustedes las hacen. Ahora les está explicando el significado de lavarse los pies. De negarse a sí mismo a ejercer control o autoridad sobre los demás. ¿Qué estaban peleando? ¿Qué estaban discutiendo? ¿Quién iba a ser el mayor, verdad? ¿Y qué hace Jesús? El que es el mayor se humilla. No los obliga. No les dice, ustedes tienen que hacer esto. Él pone el ejemplo. Dile a tu pastor, ahí te hablan, pastor. Pero también dítelo a ti mismo, ahí me hablan. Ahí nos hablan. Porque
Necesitamos, hermano, entender que nuestra fidelidad, nuestra felicidad no viene de lo que hacemos para Dios, sino de lo que Dios hace a través de nosotros por su Espíritu. Por eso dice, si sabéis estas cosas, si entienden estas cosas, las van a hacer. Pero si no entienden que aquel hermanito que se acaba de bautizar entró al reino de los cielos, y el hecho de que tú tengas más años en el reino no quiere decir que tú seas mayor que él. Tienen el mismo espíritu, tienen la misma recompensa. ¿Acaso Jesús no dijo en aquella parábola de los labradores que estaban de ociosos? ¿Cuánta gente está de ociosa en la iglesia solamente esperando que le digan lo que tienen que hacer? Pero en esos tiempos Jesús va a regresar, pero antes de bajar va a empezar su espíritu a decir, ¿por qué estás desocupado aquí en la iglesia? Es que no me han dicho nada de lo que tengo que hacer. Muy bien, lo van a contratar. Jesús lo va a contratar y lo va a enviar a trabajar. Y dice la Escritura que a unos contrató a la hora primera del día, otros a la hora segunda, a la hora tercera, a la hora cuarta y a lo último, ya para terminar el día, contrató a otros. Y cuando terminó la jornada, los llamó a todos para pagarles. Y empezó a pagarles los últimos que había contratado, los empezó a pagar y les dio un denario. Y cuando los que vieron, fíjense bien, cuando los que vieron que los que habían trabajado una hora habían recibido un denario, uy, a nosotros nos van a tocar 8 denarios. Porque trabajamos 8 horas. ¿Eso qué se llama, hermano? Eso se llama carne. Eso se llama, tengo que recibir más yo porque yo oro más. Tengo que recibir más yo porque Dios me usa más. Tengo que recibir yo más porque yo soy el profeta. Tengo que recibir yo más porque yo soy el pastor. Que hermano, eso es carne. Y ni carne ni sangre heredan el reino. Y cuando llegaron los últimos, el Señor les pagó un denario. ¿Por qué? Empezaron a decir, ¿por qué? Si nosotros hemos servido todo el día, todo el calor del día lo hemos soportado. ¿Por qué a ellos les diste uno y por qué a nosotros uno también? Nosotros hemos trabajado más que él. Hermanos, qué frustración van a recibir muchas personas que piensan que son más grandes porque tienen más tiempo en la iglesia. Que son más grandes porque tienen la autoridad en la iglesia. No se trata de lo que tú trabajes, se trata de lo que Cristo puede hacer en nosotros cuando Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque todas nuestras obras ya están hechas desde antes de la fundación del mundo. Por eso la Escritura dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Hay alguien en casa? Si ustedes saben estas cosas, van a ser felices. Van a encontrar la felicidad. Van a encontrar que la grandeza no consiste en tener abundancia de los bienes y que la grandeza no consiste en tener el rango más alto en una institución. Que la grandeza consiste en considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Les recomiendo que lean Filipenses capítulo 2 del versículo 13 en adelante. Yo quiero irme para allá porque usted tiene que aprender, hermano. Por eso Jesús les tiene que decir, no hablo de todos ustedes. Muchos son los llamados, hermanos, más pocos los escogidos. Y les dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar.
¿Nunca les ha llamado la atención la palabra calcañar? Váyase al capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Ahí está la palabra calcañar. Aleluya. Escuche bien. El juicio que hace Dios contra la serpiente. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa, la simiente suya, que es Cristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente solamente le va a alcanzar a morder los talones. El huesito del talón se llama calcáneo. Ese es el calcañar. Así está mi calcañar herido. Está fracturado. ¿Hay alguien en casa? Es real lo que les estoy diciendo, hermano. El diablo entró en Judas. Y Judas levantó contra él su calcañar, quiso ponerlo debajo de sus pies. Quiso decirle, aquí mando yo. El que va a tomar el control de este grupo soy yo. ¿Hay alguien en casa? Y se los dice muy claramente para que no entren en rebelión unos con otros. Les sirve de ejemplo para enseñarles. Y les dice, desde ahora se los digo para que cuando suceda, creáis que yo soy la simiente que le va a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Se acuerda cuando Jesús les decía a los discípulos, ahora viene el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo ha sido juzgado? Lo iba a poner debajo de sus pies. Y entonces dice la palabra, hermano. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí está, hermano, la autoridad. Esa es la autoridad divina. Pero está solamente entre los que se niegan a sí mismos para servir a los demás. ¿Por qué? Miren, hermanos. San Juan capítulo 17, versículo 21. Por favor. Dice así. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que Dios y Cristo fueran uno, ¿de dónde partió la humillación? De Dios. Para ser a uno como Él. Y si Cristo es la cabeza del varón, ¿de dónde parte la idea, hermanos?
Amén, hermana Marta. Preciosa cita, justo en el momento que se ocupa. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Así es. Y así también alzaron contra mí su calcañar, aquí en la caña cascada. Aleluya. El que me recibe a mí, o sea, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, si ustedes se fijan, es uno. Por eso les mandé al capítulo 17 de San Juan, para que sean uno, versículo 21, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Padre, la idea de negarse a sí mismo está en el Padre, se hace. Su palabra la hace hombre. Y Cristo es la cabeza del varón. Cristo, acabamos de verlo, se humilla, siendo el Señor y el Maestro, le lava los pies a los hombres. Pero no a todos, a los que el Padre le dio. Y les dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si ustedes saben estas cosas, felices serán si las hacen. Amén. Entonces, en esto consiste, hermanos, la unidad del Espíritu. En que yo considere, si yo como pastor digo, pobres ignorantes, no saben nada, como decía el sumo sacerdote, ustedes no saben nada. Como les dijo Moisés molesto una vez a la congregación, pueblo loco, ignorante. Hermanos, Jesús nunca llamó a sus discípulos locos e ignorantes, sino al contrario, los estimó superiores a él y se humilló y les lavó los pies, para que ellos aprendieran que debían considerar a los demás como superiores a ellos mismos y ellos lavarle los pies a los que estaban en más baja estima que ellos. ¿Para qué? Para que el mundo pueda recibir a Cristo. Y el mundo crea que Dios envió a Jesús a través de nosotros, a través de los apóstoles, a través de los discípulos. Ay, no, que vaya el pastor. No. ¿Para qué quieres que vaya el pastor? ¿Qué no te das cuenta que Cristo va contigo? ¿Hasta cuándo vas a estar negando a Jesús que está contigo? Ama, allá va. ¿Hasta cuándo vas a dejar que fluya el que te quiere enviar? Sí, yo sé que se han puesto imposiciones. Sí, hermano, pero el Espíritu no pone imposiciones. El Espíritu guía toda verdad para que cumplamos la justicia. No es problema que tú consideres al pastor como superior a ti mismo. El problema está en que el pastor no te puede considerar que tú eres superior a él. Ese es el grave problema. Por eso cuando el Señor me habló al principio y me mostró el gran problema que estaba en la pastoral, me mostraba un niño esquelético con una cabeza, un hidrocéfalo. Tienen mucho conocimiento, pero no lo ponen en práctica.
porque ellos son los pastores. Tienen conocimiento para enseñar, pero no para vivirlo. Y eso hizo que la iglesia se fuera muriendo. Hoy la iglesia está muerta. ¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús les dijo, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y desde ahora lo digo, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre que me envió. ¿Hay alguien en casa? No se trata de gritar, es que yo soy el pastor, es que yo soy el profeta. Se trata de que recibas la presencia. Ni para demandarte lo que tienes que hacer. Los invitamos al ayuno. No los invitamos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted tiene que dar su vida por sus amigos. Ninguno tiene mayor amor que este. Porque cada culto que usted va, lo invitan al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque tienen mucho amor. O porque les falta mucho amor. Nada nos cuesta. El obrero es digno de su salario, ¿qué no? Eso no se trata de amor y buenas obras. ¿Hay alguien en casa? Se trata de recibir el Espíritu y que el Espíritu te guíe, te guíe, te guíe, te guíe, te guíe y Él produzca en ti el querer como el hacer. No podemos sustituir a Cristo por el diezmo. El diezmo no abre las ventanas de los cielos. Eso fue para el Antiguo Testamento, donde estaba la gente destituida de la gloria de Dios. ¿Hay alguien en casa? Mira, hermano, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero como me han enseñado que si yo diezmo, Dios va a abrir las ventanas de los cielos, pues ¿cuándo voy a tomar las bendiciones espirituales? Porque no entiendo que yo estoy juntamente crucificado con Él y justamente fue sepultado y juntamente resucité y que estoy juntamente sentado con Él en los lugares celestiales y que a mi alcance están todas las bendiciones espirituales. ¿Para qué engaño a la gente que si diezma se van a abrir las ventanas de los cielos? Y va a reprender al devorador. Nada tiene que ver con nosotros el devorador. Si usted tiene los pies limpios, el devorador está debajo de sus pies. ¿Hay alguien en casa? El que me recibe a mí, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre, el que me envió. Estamos completos. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros y el Padre está en Cristo. Esa es la doctrina apostólica. No somos los solo Jesús. Yo no entiendo quién inventó los solo Jesús. A mí la Escritura me enseña que Cristo está en mí y el Padre está en Cristo.
Y que eso me hace perfecto en unidad. Y todo aquel que cree de la misma manera, hermano, nos hace de un solo espíritu. Y esa doctrina tiene amor. No necesitan provocarme al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad. ¿Hay alguien en casa? Todos los ministerios cuestan, ¿verdad? Eso es lo que dicen los sistemas. Pero el cuerpo de Cristo no es un ministerio. El cuerpo de Cristo tiene cabeza y la cabeza se llama Jesús. Y Él suple todas las necesidades con sus deseos, con sus pensamientos. Él no tiene que gritar. Él no tiene que decir aquí yo soy la cabeza, aquí yo mando. Él no tiene que decir tienen que traer diezmos. Él no tiene que decir estamos en la gracia, hermano. Pero es una desgracia meter la ley para justificar lo que hacemos. Y los que se justifican de acuerdo a la ley de la gracia han caído. Cristo nos mandó recibir al que nos envía. Y ahí viene Él, y ahí viene el Padre. Y cuando recibimos al que nos envía, pues, viene el enviado. Y eso nos hace considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Deja de pelear. Deja de discutir. Deja de contender. Jesús no pelea. Jesús no discute. Jesús no contiende. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Los bendigo, hermanos. Les amo. Y que sea el nombre del Señor glorificado en cada uno de ustedes. No les estoy diciendo que no diezmen. No les estoy diciendo que no hagan cosas. Pero Dios quiere que vivas en la verdad. Porque muchos pastores se enojan por estas enseñanzas. ¿Por qué? Y eso demuestra el espíritu a quien pertenecen. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hermanos. Les amamos. Nos vemos mañana en el discipulado. Bendita noche, bendecida noche. Amén, hermano. Por ahí le mandé una foto, bendito Dios. Les amamos, hermanos. Vamos adelante, sin temor. Dios es amor. El que teme necesita ser perfeccionado. Necesita conocer el amor. Cuando conoces el amor, caminas con la frente en alto. Amén.